Buenos días, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín. Gracias a todas las personas que han visto todos nuestros programas. Este es nuestro tercer programa, ¿verdad, pastor? Y bueno, le damos gracias al Señor porque Él es el que nos está dando esta cobertura. Vamos a hablar, vamos a adorar a Dios en este momento. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, porque tú eres el que ha abierto puertas para este programa, Señor, para poder, Señor, proclamar tu palabra, Señor, para que el pueblo de Dios no sea engañado, Padre, para que nosotros tengamos respuestas tuyas a través de tus sagradas escrituras. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese discernimiento, esa luz de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy dice, es cierto que después de haber recibido a Cristo, ¿verdad?, necesitamos estar bautizados por el Espíritu Santo. Así dicen muchas iglesias. ¿Qué opina usted de eso, pastor? Es una falsedad, es una mentira. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que nosotros recibimos toda su gloria, todos los dones, todos los regalos que nos puede dar. Nos estamos completos. Eso de que enseñan en las iglesias que usted ya recibió a Cristo y nosotros necesitamos el Espíritu Santo es falso, es completamente falso. Es cierto que dicen que si uno habla en lenguas, eso es una señal de que tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. Bueno, vamos a hablar primeramente, querido hermano, vamos a abrir la palabra de Dios, que la palabra de Dios hable por nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Y viendo en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Es muy importante este versículo porque es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y espíritu ahí es con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros al recibir a Cristo, nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo al momento de recibir el sello del Espíritu Santo. Al momento que el Espíritu Santo entra dentro del creyente, no solo es ungido, no solo es santificado, también es bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la segunda pregunta que dijo, hermano, me gustó mucho, que dice que en muchas iglesias tienden a decir esto: bueno, si tú no hablas en lenguas, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Y eso es incorrecto, eso es mentira. En primera, Pablo habla de los dones espirituales, ¿verdad? También en Corintios 12, que no todos vamos a tener los mismos dones. No todos vamos a tener los mismos dones. Y acuérdese algo muy bien, hermano. Los dones edifican la iglesia. Si usted habla un tipo de lenguas que no edifica nada, no es de Dios. Porque los dones tienen que edificar a la iglesia. Por eso Dios nos dio a la iglesia, ¿verdad? Por eso Pablo dice que tengamos un intérprete. Pero vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? También en 1 Corintios 14, versículo 22, para responder esa pregunta. 1 Corintios 14, versículo 22, y dice así la palabra de Dios: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que creen que el hablar en lenguas es una señal que usted tiene el Espíritu Santo, esas personas, según la palabra de Dios, son los incrédulos. ¿Se fija, hermano? Ya veo. Entonces, lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios, a través de lo que está diciendo el pastor Carlos Redimín, es que, o sea, estas señales del hablar en lenguas es para los incrédulos. Exactamente. No para los creyentes. O sea, hay una mala interpretación en las iglesias hoy en día de que si tú no hablas en lenguas, y esa era una de las últimas preguntas que dice que dicen que si no hablas en lengua tú no estás bautizado.
Y es un error y aquí se está explicando realmente. Porque en realidad la lengua se hizo para la gente que no cree, ¿correcto, pastor? Correctamente, si vemos en Hechos capítulo 2, dice que derramó el Espíritu Dios para que los apóstoles hablaran una lengua entendible a la audiencia que estaban de los judíos que venían de todas las partes del mundo a congregarse en Jerusalén, y no todos hablaban el mismo idioma. Por eso Dios les dio ese don de lenguas para que ellos se pudieran comunicar con ellos y transmitir el evangelio en ese entonces. Pero vemos más tarde en Hechos, ¿verdad?, que también se derrama el Espíritu, pero ahí no había ningún extranjero y no se hablaron en lenguas. Y pastor, una pregunta, el don de lenguas vendría siendo algo mayor o es menor. Bueno, el don de lenguas es el don menor que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú interpretas a alguien, vas a edificar a uno o dos que hablen ese idioma. Y como dije, cualquier tipo de lengua que no edifica a la iglesia no viene de Dios, porque Dios nos dio los dones para edificar la iglesia. También la Biblia nos dice y nos marca muy bien y nos marca muy claro que hoy caminamos por fe, no por vista. No por señales, no por lenguas, por fe, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Ok, entonces, aquellos hermanos que se están congregando en iglesia, si usted no habla en lenguas, no se preocupe, porque aquí la palabra de Dios está diciendo que cuando usted recibe el Espíritu Santo, eso viene un paquete completo. ¿Es correcto, pastor? Claro, claro. Y vamos a verlo para aclarar eso en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y la palabra de Dios dice, y vosotros, ¿a quién está hablando Pablo? A la iglesia. Y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos. Cuando somos sellados, somos completos. El cristiano, el creyente, el nuevo creyente es un bebé espiritual. Tiene que tomar su lechita y más tarde se le tiene que dar la vianda, porque va a tener un crecimiento espiritual y su fe va a crecer. No que le falte el bautizo del Espíritu Santo, que le falte hablar lenguas, eso es mentira. O sea, es como un bebé. O sea, el bebé cuando nace completo. Viene con su naricita, con sus oídos, con sus ojos, con sus bracitos, con sus piecitos. Uno no viene faltándole un bracito y el bracito se va a ir desarrollando poquito a poquito hasta que llegue el brazo completo. Es lo que la palabra está hablando acá en este momento. Entonces, amigos, la palabra es clara. O sea, no se dejen confundir. La apostasía la tenemos ahora en este tiempos finales. Es importante que oigan, pero no una palabra adulterada, sino la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir otra vez por las sendas antiguas, ¿correcto, pastor? Claro, en Jeremías nos habla que nosotros tenemos que pararnos y buscar esas sendas y preguntar por esas sendas antiguas, porque recuerde, querido amigo, querido creyente, querido hermano en Cristo Jesús, si nos estás viendo a través de las redes sociales, la iglesia no tiene nada nuevo. Todo ya está escrito en este libro sagrado que Dios nos dejó. Todo está escrito en un canon. No puede haber algo fuera de él. Y eso es muy importante, porque las iglesias apóstatas tienden a tener algo nuevo. Que ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, que ahora inventamos el otro. ¿Por qué? Porque quieren retener a los miembros, porque la palabra de Dios no es suficiente, porque la dicen corruptamente o la dicen adulteradamente. Sí. Por eso es muy importante saber las Sagradas Escrituras. Y usted, si lo está viendo en las redes sociales, haga su tarea, escudriñe las Escrituras y pida al Espíritu Santo dirección para que usted pueda ver si realmente nosotros estamos diciendo la verdad o en su iglesia están diciendo la mentira. Ahora que el pastor dijo algo muy importante, también este asunto del bautismo del Espíritu Santo o del bautismo en agua, porque también tenemos que hablar del bautismo en agua. Muchas iglesias lo toman como para que permanezcas como un miembro de la iglesia y no te salgas de allí, ¿verdad?
Entonces, ¿se manipula eso hoy Claro, día, el bautizo del Espíritu Santo, tanto el bautizo como agua, lo usan para manipulación, para retener a los miembros. Se les dice muchas veces a estas personas, querido hermano, se les dice, tú naciste en esta iglesia y te tienes que quedar aquí. Tú no puedes irte a otra iglesia porque Dios te puso aquí. Por favor. Dios te va a poner donde tú seas útil, donde Dios te lleve, te encamine, donde Dios te prepare. Por eso hay muchas personas que tienen ese anhelo de ser predicadores o ser evangelistas, y muchas iglesias los tienen en 4 paredes restringidos. Y el Espíritu de Dios vino para algo, querido hermano. ¿Sabe para qué? Para que seamos libres. Y si usted está en una iglesia donde no lo dejan ser libre, es obvio que el Espíritu de Dios no está ahí. Sí, bueno, nosotros hemos visto ejemplos en muchas iglesias de que tú para hacer algo tienes que pedirle permiso al líder que está sobre ti y tienes que, para hacer esto, tienes que pedir permiso, y si vas a hacer esto, tienes que pedir permiso para acá, y eso, ahí no se siente libertad. Exactamente, hay una manipulación. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, dicen las Sagradas Escrituras, hay libertad. No libertinaje, libertad. Libertad en Cristo Jesús, libertad de la verdad, libertad a que no seas engañado. Ahora, pastor, vimos que en Jesús, en la palabra de Dios, Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua ¿es bueno o es malo? Bueno, el bautismo en agua lo instituyó Dios para que los judíos, para que ellos pudieran tener una señal, porque el evangelio que predicó Jesús a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, era creer en el nombre del Mesías y ser bautizados en agua para que estos fueran salvos. Entonces era diferente evangelio, ese tipo de evangelio, porque hoy en día no somos salvos por creer en el nombre de Jesucristo y ser bautizados en agua. Somos salvos por creer lo que hizo Jesús en la cruz. Ya, entonces, con lo que usted está diciendo ahora, significa que el bautismo en agua es válido todavía en este tiempo. Bueno, el bautizo en agua no te salva, pero es una obediencia que nosotros hacemos públicamente, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es voluntariamente, porque si alguno de su iglesia hace que usted lo haga o lo presiona para que usted lo haga, usted hace que sus niños se bauticen, entonces no es de Dios. Wow. Entonces, le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido claro a través de las Escrituras, y este tema de lo que es el bautismo es muy interesante, sobre todo en este tiempo, pastor, porque de verdad en muchas iglesias se ha manipulado de que si no hablas en lengua o que si no te electrocutas en el Espíritu Santo, tú no tienes a Dios en tu corazón. Y es totalmente falso, ¿correcto? Correcto, es falso. Y como dijimos, nosotros sí somos bautizados al momento que somos sellados con el Espíritu Santo. Y estamos completos en Él. Como dice Primera de Corintios, ¿verdad? Todos fuimos bautizados en un cuerpo. Eso quiere decir que si usted recibió a Cristo y le dicen que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted no pertenece a la iglesia. Increíble. O sea, hermanos, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo va con el paquete completo. Óigalo bien, con el paquete completo a su vida. Y a usted no le faltará nada, ni le falta nada. Exactamente, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual desde lugares celestiales. Bueno, le damos gracias al Señor y si quiere hacemos una oración, pastor. Claro, pero antes de irnos quisiéramos predicar el Evangelio, para eso fuimos llamados. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el apóstol Pablo que dice que yo les comparto lo que a sí mismo yo recibí del Señor Jesucristo. Si tú crees, vas a ser salvo. Si no crees, creíste en vano. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, si usted cree eso de todo corazón, usted va a ser bautizado por el Espíritu Santo en este momento. Usted va a ser redimido en este momento. Usted va a tener el sello de Dios para una eternidad.
Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por este programa, por esta pregunta que si después de recibir a Cristo tenemos que tener el bautizo del Espíritu Santo. Eso es falso, y a nosotros tú nos has llamado como soldados tuyos, Señor, para defender, para usar esa apología, Señor, para defender el Evangelio, la palabra sagrada tuya, porque el verdadero soldado defiende la palabra del Señor a capa y espada. Yo te pido que esta palabra llegue a oídos de muchos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y gracias por ver este programa, y recuerden, pónganle like y suscríbanse, porque queremos llevar este programa en vivo en el nombre de Jesús. Amén.